Buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos lo bueno y lo malo del anime de Saint Show. ¿Es un anime que está a la altura de los otros spin-off de la franquicia? ¿O se trató de otra malvada estrategia de Toei para vendernos muñequitos? ¿Y las Saintias también son hijas de Kido? Dicho esto, comencemos. Primero empecemos por lo bueno. Esta serie fue la primera de la franquicia que tenía un protagonista femenino, pues nos presentó a la burrita alada, aunque ella y su tropa son un copia y pega de las personalidades de nuestros rompeguiones favoritos, pero de eso hablaremos luego. También se nos volvía a presentar a la diosa Eris en el papel de villana principal, la cual ya apareció en la película de la leyenda de la manzana de oro. De todos modos, el antagonista más recauchutado de la franquicia es el dios Emo, pues aparece en el manga clásico, en Next Dimension y en los Canvas, lo que le otorga el título del Freezer de Saint Seiya. Por otro lado, la manzana de oro y la serpiente, vistas en el primer capítulo, hacen referencia a la manzana que se comió Eva según la Biblia y a la serpiente que la convenció. Además se menciona al Edén bíblico y es allí donde viven Eris y sus dríades, aunque estas últimas fueron más inútiles que un submarino descapotable. Y es que fue divertido ver a Milo bailarle sabroso en dos ocasiones a la dríade esa que no recuerdo el nombre, pues la vieja que le ofreció la manzana a la Shoko chiquita era ella disfrazada, pero apareció Milo y le quitó la tontería rápido, aunque luego veremos que la inutilidad de esa dríade varía en función del guión. También el discurso que da Milo tiene una metáfora preciosa, aunque antes casi mata a Shoko delante de su hermana. Ya sabemos que los caballeros tienen menos tacto que un cirujano con guantes de lana. Cuando Milo ve que Kyoko quiere proteger a su hermana, le dice que deben hacerse fuertes, pues así serán capaces de pelear para cambiar su destino. O sea, aquellos que no se rinden son capaces de superar la adversidad. ¿No os recuerda eso a cierto equino? Aparte hubo más cameos épicos como el del burro alado, el marihuanero, el caídas locas, el calvo de Brazers, el burro cornudo, el cabezón, las piñatas de plata, etc. Además vimos a Marin bailándole sabroso a tres Saintias, y después de reírse en la cara de estas, le enseñó a Shoko cómo hacer un Ryuseiken como Dios manda y reveló el secreto del ataque cuyo poder rompe el guión. Aparte, el cameo de Seiya diciéndole que no dé por perdida a su hermana fue épico. Ya sabemos que el burro alado es un experto en hermanas perdidas. También se presentaron a nuevos caballeros de plata como Rigel de Orión, Mayura, Juan de Escudo y George de la Cruz del Sur. Y por primera vez en Saint Seiya, los caballeros de plata no terminan comiendo suelo. Bueno, sí comieron suelo pero no murieron. Bueno, este sí murió. Ahora hablemos de Mayura de Pavo Real, quien parece que es experta en entrenamientos en 5 minutos 100% real no fake. Pues eso fue más o menos el tiempo que duró el entrenamiento de Shoko. ¿Está cansado de entrenamientos que duran años? ¿Le gustaría convertirse en caballero rápido y sin temer por su integridad física? Entonces llámenos a Mayura Entrenamientos Express, donde podrá convertirse en caballero y estar en casa para la hora de cenar. Lo siento, no pude evitarlo. Ahora volvamos con Mayura. Su método de quedarse muñequita en una silla para aumentar su cosmos recuerda al que usaba la rubia privándose de la vista. ¿Significa que Mayura fue una discípula de Shaka? Además su constelación es la del Pavo Real, la misma que tenía uno de los discípulos de relleno de Shaka. Para terminar con Mayura, esta dice que los caballeros no pueden pelear por deseos personales, pues eso puede llevar a hacer el mal, pero si se trata de un deseo puro y altruista, puede ser la fuente de un poder increíble. Quizás por eso Rigel era tan poderoso aun siendo un caballero de plata, pues él peleaba únicamente por amor a Kyoko. Nah, es broma. En realidad Rigel era un sim al que Milo le dio de hostias hasta en el pasaporte. Ahora vamos con la trama. Una cosa que me gustó de Saint Show es que muestra sucesos de la historia clásica desde otra perspectiva. Por ejemplo, el capítulo que muestra la batalla de las 12 casas me pareció bellísimo, y es mucho más fiel al manga que lo visto en el anime clásico, ya que muestra a Shion nombrando patriarca a Yoros antes de que Saga lo mande a la puta. También la automurición del marihuanero de Saga es preciosa y casi calcada del manga en comparación a lo que vimos en el anime clásico. O sea, esta escena es más falsa que el abrazo de tu suegra. También la aparición de Afrodita fue épica, pues tiene una conversación con Atena donde le pregunta por qué no acabó con el patriarca cuando tuvo la ocasión. Pero Saori responde que aunque sea una diosa, no cree que deba juzgar a los demás con su poder.
Afrodita le responde que es muy ingenua, pues así no podrá imponer su justicia. Y es que, aunque las manos se manchen de sangre, luchar por lo que uno cree siempre es hermoso. Por eso Afrodita no es un NPC que pelea por Atena porque sí, sino que pelea realmente por la justicia, y si no la ve representada en Atena, buscará a alguien que sí la represente, el cual en este caso sería el patriarca, pues este sí estaba dispuesto a mancharse las manos de sangre por lo que creía justo. También conocimos a Toki, uno de los 100 huérfanos que se fue a la puta durante su entrenamiento. Cuando Toki aparece le echa en cara a Saori que mientras ella vivía en el mundo de la piruleta, él y los huérfanos vivieron un infierno, pero llega Yabu y le quita la tontería rápido. Además, en esta ocasión, Yabu cumplió su sueño húmedo de salvar a Atena. Es cierto que Toki duró menos que el parpadeo de un chino, pero para una vez que el burro cornudo hace algo útil, tampoco vamos a criticárselo. Y quizás merezco arder en el infierno, pero la escena donde Desmas destruye la academia de Saintias me pareció buenísima, ya que nos muestra a Desmas en estado puro. Y es que cuando dice eso de corran o las más lentas acabarán muertas, se refiere a que las más débiles merecen morir. Antes de pasar a lo malo de Saintia Show, vamos con algo misterioso. ¿Las Saintias son hijas de Kido? Pues es raro que el viejo loco solo tuviese niños. Además, ellas también pasaron su entrenamiento y sus armaduras parecen ser de bronce, pues dudo mucho que haya una categoría especial de armaduras para las Saintias, aunque a diferencia de las armaduras de los caballeros de bronce que están repartidas por el mundo, las armaduras de las Saintias estaban en la academia donde las protas se conocieron. ¿Acaso Kido localizó y se llevó hasta la academia esas 5 armaduras? ¿O aún hay más? Pues había más Saintias entrenando aparte de las protas. Y si no quieres terminar como los 100 huérfanos, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá el viejo psicópata a crearte más traumas que a Toki. Ahora vamos con lo malo. Lo primero es que el anime es súper acelerado y a veces salta algunas cosas que hacen que pierda toda la coherencia, sino que alguien me explique de dónde salió la Iki del grupo, pues aparece de repente sin que sepamos quién demonios es. Pero era más importante que supiésemos que tiene moto, ya que en 2 de sus 3 apariciones va montada en ella. Por otro lado, el sim de Orión es más inútil que el codo de un Lego, pues terminó siendo la piñata de Milo y de Shoko. Y para sorpresa de nadie, Saori termina siendo un mueble al que hay que rescatar en casi todo momento. Pero para inútil, ya tenemos a la Dríade que vimos al principio, pues en sus apariciones parecía ser más débil que Yancha, pero por el poder del guión, al final del primer capítulo es imparable y consigue poseer a Kyoko, aunque exceptuando esa parte, las Dríades son más inútiles que un submarino descapotable. Otra cosa que me pareció cómica es que se ve a Saori y la prota yendo al instituto, algo que me pareció un poco WTF. El burro alado y su tropa no habían visto una escuela ni en fotos, y ya que mencionamos a los protas, hablemos de su parecido con las Saintias. Creo que todos estaremos de acuerdo en que Elda es Iki, Katia es Yoga y Shoko es ella, pero con Xiaolin y Mi dudo un poco. En mi opinión, Mi sería Shiryu y Xiaolin sería Shun, o es al revés. Otra cosa que me pareció cómica es que, como Eculeus es el entre comillas hermano menor de Pegaso, Shoko también heredó la capacidad de despertar el poder más grande de todos, el del guión, pues aunque no llevaba su armadura, se pasó por el forro un ataque de Katia y luego le bailó sabroso a esta. Además me hizo gracia que Katia estaba dispuesta a acabar con Saori, pero un par de escenas después se arrepiente al punto de intentar acabar con su vida. Ya sabemos lo dramáticos que pueden llegar a ser los caballeros de Atena. Volviendo con Shoko, todos sabemos que su entrenamiento express fue un guionazo, pues Mayura le dio un par de consejos, el Kiki de AliExpress le enseñó a partir una roca y ya está, lista para ser enviada a proteger a Atena sin haber visto el cosmos ni en fotos. Y sin saber usar el cosmos y llevando la armadura desde hace 5 minutos, Shoko se fue directamente ella sola hasta la guarida de Eris. En fin, ¿qué podía salir mal? Pero ahí apareció Milo para salvarle el pellejo por segunda vez si contamos cuando la salvó de niña en el primer capítulo. Y hay una cosa que me quita el sueño. ¿Cómo pueden Shoko y Kyoko llevar la armadura de Eculeus? Imagino que como ambas pueden ser el recipiente de la diosa Eris, también comparten el mismo alma o algo así y la armadura reconoce a ambas. Igualmente queda más raro aún que Eris pueda poseer a Kyoko en vez de a Shoko. ¿No se supone que los dioses solo pueden poseer a aquellos que están destinados a ello?
Por esa regla de 3, Hades podría haber intentado poseer a Ikki después de ser sacado del cuerpo de Shun, algo que sería digno de ver. Quizás Eris y Eculeus tienen una relación especial como la que tienen Hades y el Pegaso. Ya para concluir, creo que el anime de Saint Show tuvo bastantes cosas interesantes, como presentarnos a un grupo de caballeros femeninas que son cortesanas de Atenas, mostrarnos sucesos de la serie clásica desde otro punto de vista, darle algo más de coherencia a las acciones de los caballeros de oro y regalarnos cameos épicos, pero también cometió grandes errores como tener una trama llena de momentos o situaciones que se omiten, una protagonista que con un entrenamiento de 5 minutos se hace fuerte porque sí, y un grupo de Saintias que son un refrito de las personalidades de nuestros rompeguiones favoritos. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy veremos lo bueno y lo malo de Saint Seiya Omega. ¿Es tan mala como dicen algunos? ¿O tuvo cosas interesantes? ¿Y las 12 casas y los dorados del siglo XXI realmente le hicieron justicia a las 12 casas y los dorados del anime clásico? Dicho esto, comencemos. Antes quiero deciros que teniendo en cuenta que Omega tiene 97 capítulos, he tenido que resumir más de la cuenta y centrarme en lo que consideré más importante. Igualmente en este vídeo solo hablaré de la primera temporada, pero si queréis que haga un próximo vídeo hablando de la saga de Palas, reventad el botón de like. Ahora empecemos por lo bueno. Saint Seiya Omega se tomó en serio eso de añadir a más personajes secundarios para hacer bulto aparte de los protas. Por otro lado, la banda sonora me pareció muy buena y tiene versiones de los temas míticos de la serie clásica. Ya sabemos que la música en Saint Seiya nunca defrauda. Además, todo empezaba con Shaina entrenando a Koga, más conocido como el burrito alado o el Pegaso de AliExpress, y Atenas era una diosa muy bondadosa y todo eso, pero sigue teniendo a Tatsumi de mayordomo a pesar de que este ya está más viejo que el timbre de una pirámide. El bueno de Tatsumi se merece una jubilación digna al menos. Además, para no romper la tradición, Saori termina siendo un mueble al que hay que rescatar, pues Marte la secuestró y literalmente la estaba convirtiendo en un pilar o algo así. Igualmente tengo que reconocer que me dolió en el alma ver que Atena usa un bastón con la figura del Pegaso. Además ella era la que guardaba la Cloth Stone de la armadura del burro alado, así que si eso no es amor, que baje Dios y lo vea. Y me hace gracia que en este spin-off Seiya es más famoso que los Rollins, aunque ya no es el burro alado y Digi evolucionó al burro dorado. Ahora Seiya se cree Ikki y hace entradas espectaculares como él, pues llegó para quitarle la tontería a Marte y su aparición para partirle la cara al Apsu S fue recontraépica. Además a Saori se le levanta algo más que el ánimo cuando lo ve. Ya sabéis chicos, quedaos con esa persona que os mire igual que Saori mira a Seiya. Es cierto que todos los legendarios aparecen en la saga de Palas, pero en esta primera temporada pudimos ver a un Jeki que tiene más cojones que el dentista de Alien, un Shun que sigue siendo más bueno que un novio aunque a la suegra, y un burro cornudo al que le queda muy bien el cosplay de cowboy. También vimos a Shaina, al ya mencionado Tatsumi, Ichi de Hydra, etc., aunque de la humillación a Ichi hablaremos luego. Y es que esta serie está llena de referencias para los pollavieja como yo, que crecimos con la serie clásica. Por ejemplo, vimos un Pegaso versus dragón que hizo las delicias de los nostálgicos que tenemos más años que un hechizo. Literalmente este duelo fue un juego de niños en comparación al Pegaso versus dragón donde Shiryu casi se va con San Pedro, aunque en esta ocasión el dragón se fumó al burro alado. Además fue muy emotivo volver a ver a Shiryu en los 5 picos y que su hijo haya heredado la armadura del dragón, pues este último tuvo un combate con el caballero de Perseo, que es un claro guiño al Shiryu vs Argol del anime clásico. Aparte, para sorpresa de nadie, el burrito alado y sus amigos quedan petrificados y Ryujo debe salvarlos, aunque en estos tiempos ya no es necesario sacarse los ojos para ello. Por otro lado, el torneo entre caballeros de Palestra es una referencia al torneo galáctico de la serie clásica. Además ahí fue donde Koga desbloqueó el Pegasus Ryuseiken de manera oficial, aunque un torneo de Saint Seiya no sería un torneo de Saint Seiya si no es interrumpido de algún modo. Cambiando de tema, en Saint Seiya Omega vimos referencias judeocristianas como la Torre de Babel y romanas como el dios Marte, el nombre con el que los romanos conocían al dios de la guerra Ares.
Ahora hablemos de Marte, pues aunque era un poco copia y pega del marihuanero de Saga, me pareció un personaje muy interesante. Para empezar, creó una guerra civil entre caballeros de un modo muy parecido a como lo hizo nuestro marihuanero favorito, solo que este último decía que Saori era una impostora y los protas unos caballeros rebeldes, pero en Omega, Marte dice que los protas son unos rebeldes que han secuestrado a Athena, la cual era realmente Aria, más conocida como la Athena de AliExpress, pero de ella y de su traumática muerte hablaremos luego. Según dice Marte, Saori ya no tiene poder para proteger el mundo y él debe gobernar sobre los fuertes y los débiles. Al final se descubre que todo lo que hacía era porque su primera mujer murió en un atentado o algo así, lo que provocó que Marte, que en realidad se llama Ludwig, despertase al dios de la guerra dentro de él y decidiese que debe purgar el mundo. Igualmente creo que Marte es un poco dramático y su excusa no es suficiente para destruir todo el planeta. Aparte, nunca le perdonaré que destruyese el santuario clásico para hacer otro nuevo que parecía sacado de la peli de la leyenda del santuario. Ahora hablemos de Aria, más conocida como la Athena del chino. La verdad es que me pareció interesante eso de que hubiese dos Atenas, aunque una era más falsa que un euro con la cara de Pikachu. De todos modos, el final de Aria fue bastante triste para los protas, sino que le pregunten a Eden, y tengo que decir que en el capítulo ese donde Aria iba por ahí brillando y haciendo crecer las flores, me recordó al señor Bars cuando parecía un marciano. Volviendo al tema, la historia de Aria es bastante traumática. Primero se descubre que la manipulan y que su cosmos está más usado que los pantalones de Don Ramón. Aunque al final podemos decir que fue una Athena de verdad al querer usar su cosmos de luz para proteger el mundo. Ya sabréis que Aria y Koga recibieron cosmos de luz y de oscuridad respectivamente. El caso es que todo parecía un mundo feliz hasta que Aria le tocó demasiado los huevos a Marte y este la mandó a la puta, dejándonos una lacrimógena despedida que emocionaría al mismísimo Spielberg. Además me hizo gracia que justo después de eso y habiendo recibido de hostias hasta en el pasaporte, los protas se lanzan a cruzar las 12 casas. En fin, ¿qué podía salir mal? Antes de pasar a lo malo de Saint Seiya Omega, hablemos de los protas. Me parece interesante que se incluyese a una mujer como Yuna dentro del grupo protagónico, algo que desde luego fue mejor que cambiarle el género a un personaje ya establecido, como hicieron con Shun en la serie de Night of the Zodiac de Netflix, y como es obvio, Eden de Orión es el Iki de AliExpress de esta serie, ya que es el típico malo que se vuelve bueno. Su papel no me desagradó, pero me huele a refrito desde aquí. Además, Eden se quedó traumado después de la muerte de Aria, igual que Iki después de la muerte de Esmeralda. Luego tenemos a Haruto, ¿es un caballero o un ninja? A ver si se decide de una vez. Me parece que su inclusión fue una artimaña descarada para intentar atraer a jovencitos confusos que son fan de Naruto. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Aparte me parece obvio que Ryuho es el Shun del equipo, pues es sensible e incluso se parece físicamente a Shun, lo cual nos hace pensar que pasó algo entre Shun y Shunrei mientras Shiryu se encontraba en modo avión, aunque Ryuho casi se hace un hombre en la casa de Géminis, pero de la tóxica de Paradox hablaremos luego. El personaje de Yuna no me desagradó, pero estaba ahí casi solo para hacer bulto, pues más allá de que no quería ponerse la máscara y de tener que pelear contra su maestra Pablin, no recuerdo que tuviese más trasfondo. También está el Pegaso del chino, quien al principio se comporta como un auténtico tocapelotas hasta que va descubriendo que su principal poder es llorar y ser el Pegaso, aunque de Koga hablaremos mejor luego. Por último tenemos a Soma, este sí que me pareció un personajazo, además es mexicano, pues cuando van a visitar a su familia hay una tienda que pone tacos, además es un rompebragas, y las ruinas de fuego estaban en una pirámide azteca situada cerca de la ciudad de Soma. Aparte el trauma que tiene con su padre y con Sonia me pareció muy interesante, aunque luego se termina volviendo casi una telenovela, pues después de querer matarse el uno al otro, Soma termina comprendiendo que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Además descubre que Sonia sufrió por tener que matar al padre de Soma y que lo hizo medio obligada por sus padres. Además Soma y Koga se conocieron a hostias y me hizo mucha gracia cuando le tocó los huevos al Pegaso del chino en los primeros capítulos. Otra cosa que me gustó es que en las 12 casas 2.0 vimos a Kiki de Aries, más conocido como el Cabezón Dorado. Además este le dio una sesión de chapa y pintura a las armaduras de bronce como manda la tradición. Aunque en esta ocasión, si los protas no lograban cruzar las 12 casas y derrotar a Marte, la Tierra se iría al carajo, así, sin presión. Y hay una cosa que me quita el sueño.
Cuando el Pegaso del chino llega a la casa de Tauro, descubre que el suelo está lleno de esqueletos o algo así. ¿Cómo es esto posible? Pues se supone que las 12 casas habían sido creadas como 5 minutos antes de que llegasen los protas. Tampoco tiene sentido que el testamento de Aioros aún esté en la casa de Sagitario. Lo único que se me ocurre es que Marte no destruyó del todo las 12 casas, sino que las teletransportó a alguna dimensión rara y las volvió a traer de vuelta cuando montó el nuevo santuario. Por otro lado, en la serie clásica, los protas terminaron separados cuando Junini usó el Another Dimension contra Yoga, pero en Omega quien los manda a la puta es Harbinger con su Greatest Horn. Aparte le dio una paliza a Koga que debió dolerle más que la muerte de Arya, y literalmente lo dejó pasar solo cuando se aburrió de usarlo como piñata. Pero si hablamos de palizas, Fudo de Virgo le dio una paliza a los protas que solo faltó añadirle el logo de Brazzers en una esquina. Y cuando parece que el burrito alado y su tropa van a reunirse con San Pedro, llega el Ikki del chino para darse de hostias con Fudo en otro guiño a la serie clásica. Algo que terminó con Eden dándole una paliza al Shaka del chino, pues Fudo parecía recontra megapoderoso contra los protas, pero Eden llegó con el guión a su favor. Ahora hablemos de Ionia de Capricornio. Primero parecía un traidor a Athena, pero durante la batalla de las 12 casas revela que siempre amó a Saori desde que la conoció siendo un bebé. Y teniendo en cuenta que Ionia conoció como a 4 reencarnaciones de Athena, debe tener como mínimo 600 años, por lo que su amor por Saori es más turbio aún. A su lado lo de Paradox con Ryuho es solo un amor de instituto. Por último, lo de Eden quedándose a pelear contra Marte, mientras Koga va a buscar el báculo de Athena, es un claro guiño a cuando Ikki se quedó a pelear contra Saga, mientras ella iba en busca del escudo. Y si no quieres terminar como Ikki, dale like, suscríbete y activa la campanita. O vendrá Saga a hacerte un fatality que te dolerá más que la muerte de Esmeralda. Y como ya dije, si quieres una segunda parte de este vídeo con lo bueno y lo malo de la saga de Palas, revienta el botón de like. Ahora vamos con lo malo. En la serie clásica estábamos acostumbrados a ver niños hipertrofiados y absolutamente mamadísimos, pero en Omega todos tienen físicos muy delgados y con formas un tanto femeninas. Además ahora las armaduras de bronce parecen leggings. Sobre todo las protecciones de piernas y brazos han perdido toda la robustez de la serie clásica, y eso de que tengan elementos más o menos efectivos en función de contra quién peleen me hace dudar si estoy viendo un spin-off de Saint Seiya o de Pokémon. Aparte, eso del meteorito que cayó y cambió las armaduras me pareció una decisión horrible, y las fortalezas y debilidades de los elementos no deberían ir al contrario. Quizás he jugado mucho a Pokémon, pero no me parece lógico que por ejemplo tierra le gane agua. ¿Y cómo es posible que puedan ponerse solo la protección del brazo y usarla? Se supone que en la serie clásica la armadura de Sagitario era inútil si no estaban todas las piezas. Otra cosa molesta eran las escenas esas de cuando los protas se ponían las armaduras, pues se nos mostraba cómo sus constelaciones bajaban desde el espacio y se ensamblaban en los cuerpos de sus portadores. Algo curioso, pero con el tiempo esas escenas se van volviendo pesadas y empecé a saltármelas cada vez que aparecía una. Ahora hablemos del arco de Palestra. Entiendo que este arco le gustase a cierta gente porque hoy en día los animes de instituto tienen bastante éxito, pero creo que no era necesario en un spin-off de Saint Seiya. En el anime clásico los protas no habían visto una escuela ni en fotos, aunque tengo que admitir que me reí bastante viendo a Ichi repitiendo curso más veces que el Brian de tu colonia. No, ya en serio, ¿qué clase de caballeros tienen vacaciones en primavera? Esto más que una academia de caballeros parece Hogwarts. Aparte, entiendo que usasen un poco a Ichi de alivio cómico, pero tampoco había que humillarlo al punto de ponerlo como un traidor que se vende por una armadura de plata. Eso estuvo más feo que pegarle a un padre. Aunque Ichi sea un poco inútil, lo respetamos hasta cierto punto porque fue compañero de armas de nuestros rompeguiones favoritos. Otra cosa curiosa es que nuestro stripper favorito ya no es solo ciego, sino que en alguna batalla indeterminada perdió sus 5 sentidos, por lo que durante este primer arco, Shiryu es literalmente un mueble. Es cierto que al menos podía comunicarse con su hijo mediante el cosmos, pero es que nadie va a pensar en la pobre Shunrei, allí en los 5 picos más aburrida que un payaso en un entierro. Además, como Shiryu estaba en modo avión, Genbu le robó la armadura de Libra. Algo entendible porque en su estado, Shiryu no podría usarla ni harto de vino. Ahora hablemos de lo malo de Koga, pues este no le llega ni a la suela al Gran Seiya. Seguro que la armadura de Pegaso cuando vio a su nuevo portador pensó ya valí Bérgamo.
Es cierto que Koga tiene que cumplir unas expectativas muy altas al ser el heredero de la armadura de Pegaso, pero todo eso de su cosmos de oscuridad y cosas así, lo hicieron ver como la versión edgy de Seiya. Entiendo que a Seiya le llovían los guionazos en los momentos más tensos y difíciles, pero a Koga le vienen los guionazos cuando llora. Da la sensación de que, al igual que pasa con Tenma en Lost Canvas y en Next Dimension, Koga es recontra megapoderoso solo porque es el Pegaso y punto, pues ha heredado la armadura cuyo poder rompe el guión. Ahora vamos con las 12 casas 2.0, pues nos presentaron a nuevos caballeros de oro, aunque a la mayoría de ellos parece que les tocó su armadura en una tómbola. Y es que, quitando a Harbinger, Seiya, Genbu, Ionia y Amor, el resto de dorados están ahí para hacer bulto y no le llegan ni a la suela de los zapatos a los dorados del siglo XX. Y como marca la tradición sainseyesca, el caballero de cáncer terminó cayendo por el pozo del Yomotsu. Luego tenemos a Paradox la Tóxica, la cual tiene una doble personalidad igual que Saga, algo que me gustó aunque olía bastante a refrito. Igualmente lo pongo en lo malo porque su actitud con Ryuho debería ser delito. Es muy curioso que Paradox es capaz de ejecutar el Rozan Shoryuha. También en las 12 casas me gustó la evolución de Eden, pasando de chuparle un huevo todo a arrepentirse de los actos que cometió su padre y rebelándose contra este. Pero por mucho que me esfuerzo no puedo dejar de ver a Ikki de Orión. Es viudo a los 15, va de solitario, parece frío pero es un sentimental, etc. Aparte nos metieron una telenovela infumable con el insufrible de Eden recordando a Arya. Incluso Micenas intentó animarlo a hostias pero no sirvió de nada. Ya sabemos que los caballeros solo entienden el idioma del palo, pero a Eden no le sirvió ni eso. Igualmente al final se decide a pelear por Atena como un caballero. Y ya que mencioné antes a Micenas de Leo, este prácticamente dejó pasar a Soma y Haruto por lástima. Cambiando de tema, parece que Sonia fue ascendida a caballero de Escorpio solo porque su madrastra así lo quiso. Y es que en un determinado momento, Marte le echa en cara a Medea que le hubiese dado una armadura dorada a Sonia, aunque esto a Medea le chupó un huevo. Al final resulta que ella era quien realmente movía los hilos. Además, Medea es la hermana de Amor de Piscis y este a su vez es el tío de Eden. Así que todo queda en familia. De todos modos, Medea demuestra que es más mala que toser con diarrea al traicionar hasta a su propio hermano. Aparte, Amor de Piscis se supone que sería el malo final, incluso por encima de Marte. Pero Koga fue poseído por el Apsu ese y le quitó la tontería rápido. Igualmente me hizo gracia que Amor no desaprovecha ni una y en medio de la batalla le pide a Yuna que sea su esposa. Por último, la pelea final de Soma versus Sonia, más que un combate, fue una sesión de terapia, pues Soma le dice que siente que ella está sufriendo y que está muy confundida, y es que Sonia demuestra que no está bien de la chaveta, tanto que la armadura de Escorpio la dejó más sola que un vegano en una barbacoa, aunque no me terminó de quedar claro por qué la armadura abandonó a Sonia y la dejó medio muerta. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy veremos lo bueno y lo malo de la saga de Palas de Saint Seiya Omega. ¿Fue tan floja como la saga de Marte y las 12 casas de AliExpress o tuvo cosas interesantes? ¿Y la Guerra Santa contra Palas estuvo a la altura de lo que esperábamos? Dicho esto, comencemos. Primero empecemos por lo bueno. En esta temporada, aparte de tener al burrito alado y su tropa como protagonistas, tuvimos la participación de los protas clásicos y de muchos más caballeros, y también el nuevo fichaje de Subaru, más conocido como el Pegaso de Chapa. Me pareció original y novedoso incluir a un caballero de acero en el grupo protagónico, aunque más tarde Subaru Digi evolucionó a caballero de bronce. Aparte era más sospechoso que un marido cambiando las sábanas, pero de eso hablaremos luego. Como ya dije, Subaru es, aparte del alivio cómico del grupo, un caballero de acero, y es que en esta nueva temporada veremos que el Dr. Asamori trabajó más que el chapista de Mazinger Z para crear a caballeros de acero en cantidades industriales, y aunque en el primer capítulo Subaru parecía recontra megapoderoso, bailándole sabroso a un palasiano del montón, ya veremos que el resto de caballeros de acero son casi todos más inútiles que el codo de un Lego. Otra cosa que me gustó es que en esta temporada las armaduras de bronce en su versión 2 son bastante más decentes que las anteriores, pues las armaduras de bronce versión 1 de la saga de Marte parecían leotardos de ballet o algo así. Además, la armadura de Pegaso se reparó sola por el poder del guión.
Pues se supone que ha sido bañada con la sangre y los dientes de innumerables dioses a los que los caballeros de Pegaso le han partido la cara desde la era mitológica. También volvieron las Pandora Box de toda la vida y se acabó eso de las Cloudstone. Cambiando de tema, si no me creísteis cuando os dije que Omega tiene ciertas cosas que recuerdan a Pokémon, entonces que alguien me explique por qué pudimos ver a los Jesse y James Palasianos. También el bueno de Sirju dejó de estar en modo avión, aunque no se explica cómo se curó. Por lo que estamos ante otro claro caso de poder del guionitis. Y hay un palasiano que va a los 5 picos para darse de hostias contra Ryuho y que se parece misteriosamente a Oko. También tenemos a Leggy de Eden, quien sigue haciéndose el viudo tocando el piano al lado de la tumba de Arya, algo que más que romántico da bastante cringe. Además le quitó la tontería rápido a la versión Omega de Zeros de Rana, aunque este último volvería más tarde a por más. Más adelante vimos la aparición de piñatas secundarias legendarias como Ban y Nachi, que ahora se encargan de ser maestros de los Caballeros de Acero, y Jeki se alegró tanto de verlos que les dio un buen abrazo de oso. Luego vimos un pequeño drama cuando asistimos a la muerte de una piñata de acero que era amigo de Subaru o algo así. Esto es un preludio de la masacre de estos pobres diablos de acero que veremos luego. No me digáis que este no tenía cara de que iba a palmarla desde el minuto 1. Aunque para apariciones épicas tuvimos a Yenbu de Libra, quien se partió la cara contra los palasianos que querían invadir Palestra, y también le bailó sabroso a la versión Omega de Zeros de Rana. Además vimos un bonito flashback de Doko viejito entrenando a Yenbu, pero luego vino un inútil al que Hyperion le dejó su espada llamada Corte Mamadísimo y se fumó al bueno de Yenbu. Aunque antes de irse con San Pedro, Yenbu consiguió agrietar el Corte Mamadísimo y tocarle los huevos a Hyperion, pero de este tío hablaremos luego. La cosa es que había que quitar de en medio a Yenbu para que Sirju fuese el caballero de Libra. Parece que los palasianos se aburrían mucho e intentaron invadir Palestra de nuevo junto a un tal Hati, el mismo que se fumó al amigo de Subaru y que parece que no tuvo suficiente cuando este último le partió la cara por ello. Así que vuelve para recibir otra ración de hostias junto a un grupo de inútiles, pues el burro dorado entra de un modo épico y saca el puño a pasear, eliminando a los inútiles mientras se marca un discurso hermoso, y el Hati ese es tan cobarde que se arrastró por el suelo para no comerse el trueno atómico de Seiya. En fin, humillante. Finalmente Saori activa el GPS y encuentra la ubicación del castillo de Palas, por lo que ahora sí que empiezan las hostias. Ya en el castillo de Palas vimos a Koga, el resto de protas y las piñatas de acero reventando a palasianos que ya aparecieron anteriormente. Cambiando de tema, me emocioné como buen polla vieja que soy cuando Shun, Sirju y el pato soviético entraron en combate, y me hizo gracia que cuando aparece Miller destruye la armadura de Haruto casi al completo, así que veremos al pobre Haruto con la armadura destrozada hasta que llega Kiki para darles una sesión de chapa y pintura express a las armaduras de los protas. También me pareció curiosa la aparición de Celeris de Eculeus, pues su constelación de caballo menor es entre comillas hermana de Pegaso. Esto de Eculeus o caballo menor os sonará si visteis Saint Show, pues es la misma constelación que tenían Shoko y su hermana Kyoko. Otra cosa curiosa es que la armadura de Eculeus tuvo a un portador llamado Quitalpa, quien protegió en su momento a Celeris y a los habitantes de la ciudad hasta que cayó en combate como un macho y le entregó su armadura a Celeris. Y teniendo en cuenta que la armadura de Eculeus fue portada en una misma época por Quitalpa, Celeris y Subaru, creo que es la armadura que ha tenido más portadores de toda la franquicia. Aparte hay una superstición en torno a la armadura de Eculeus que decía que todos sus portadores han terminado valiendo Bérgamo, y eso fue lo que le pasó a Quitalpa y luego al bueno de Celeris, aunque antes de morir Celeris le legó la armadura a Subaru, por lo que este último digievolucionó a Subaru de Eculeus. Además, la primera vez que se pone su nueva armadura, esta evoluciona al tocar su sangre, algo que ya nos daba pistas de que Subaru era un dios, pero no adelantemos acontecimientos. Igualmente le partió la cara definitivamente al Oko de AliExpress que se enfrentó contra Ryuho en los primeros capítulos y al Hati ese que intentó invadir Palestra. También Eden mandó con San Pedro definitivamente a la versión Omega de Zeros de Rana. La cosa se puso seria cuando Athena y los Dorados se unen a la partida y llegan para repartir hostias. También llegan Shaina y todas las piñatas secundarias menos el burro cornudo, aunque este aparecerá luego.
Y llegó el momento más esperado por toda Latinoamérica unida, cuando entran en escena los caballeros de Amazon 100% real no fake. Parece que a Daichi le dieron bocadillo de testosterona porque ahora está más fuerte que la radio de un geriátrico. Aparte, el cabezón dorado le bailó sabroso a un payaso llamado Dione, destruyéndole su armadura con un solo dedo. Y es que como Dione tenía un látigo que destruía armaduras, se le ocurrió la genial idea de enfrentarse contra alguien que se dedica a reparar armaduras y conoce todos los secretos sobre estas. En fin, ¿qué podía salir mal? Por otro lado, asistimos a la aparición de íntegra de Géminis, la cual, como su propio nombre indica, es más buena que un novio en Calasuegra. Además, le bailó sabroso a su hermana en un primer round gracias a la ayuda de Ryuho, y demuestra una gran lealtad hacia Athena muy parecida a la que tenía el lado bueno del marihuanero de Saga. Como no podía ser menos, la aparición de Ikki en entradas espectaculares de Fénix fue épica. Primero vimos que un grupo de palasianos de poca monta van a matarlo al volcán donde se encuentra, pero el pollo frito se ríe en su cara y los destruye con un pedo cósmico sin tener ni que ponerse de pie. Y parece que incluso los dibujantes le tienen miedo a Ikki, porque es el único al que nadie tuvo huevos de cambiarle la armadura. Luego aparece para darle una buena tunda a Miller, un payaso que se dedicaba a ir por ahí destrozando armaduras de caballeros y coleccionándolas. Así que Ikki apareció con una de sus entradas espectaculares, se rió en la cara de Miller cuando éste creía que había destruido su armadura y le dio de merendar un buen Hoyoku Tensho, aunque Miller volvería más tarde con más sorpresas. También fue buenísimo ver a Ikki dándole un correctivo al burrito alado y su tropa y diciéndoles que son unos debiluchos, pues hasta el pollo frito pensó que era ridículo verlos correr para que no le rompan la armadura. Estas cosas no pasarían con el burro alado original, a quien le chupaba un huevo lo que le ocurriese a su armadura y a él mismo. También hubo otra épica aparición de Ikki, Shun, Yoga y Shiryu, donde este último por fin viste la armadura de Libra. Además le salvaron el pellejo a los protas, que estaban a punto de valer Bérgamo a manos del rarito de Europa y sus palasianos. Aunque Subaru empieza a mostrar cosas raras cuando casi le parte la cara al rarito de Europa en la encrucijada de los 4 caminos esos. Por lo que Eden se da cuenta de que, como ya vimos, Subaru tiene más peligro que un tiburón en una piscina. Pero fue orgásmico ver a Yoga dándole una paliza al impresentable de Tokisada, a la que solo faltó añadirle el logo de Bracer en una esquina. Incluso a Egeon le caía mal el Tokisada ese. Ya recordaréis que este tío fue ascendido a Caballero de Acuario en la Guerra Santa contra Marte, pero ahora se cambió de bando y le dieron una Chronotector que controla el tiempo. Parece que a Tokisada le van regalando armaduras allá por donde va. El caso es que este payaso se atrevió a decir que la armadura de Acuario era chatarra, y ese fue su peor error, porque le tocó los huevos al pato soviético y este le dio de hostias hasta en el pasaporte por insultar a la armadura de su maestro Camus, tanto que al terminar la pelea, el mismo Yoga reconoce que se vino un poco arriba. Además, mientras Tokisada no sabe ni por dónde le vienen las hostias, Yoga le dice algo tan épico como ¿crees que con ser inmortal te va a bastar para vencerme? En fin, simplemente hermoso. Y si no quieres terminar como Tokisada, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá el pato soviético a dejarte más frío que el abrazo de una suegra. Luego la cosa se puso seria cuando empezaron a entrar en batalla los altos palasianos. Primero aparece a Egeon y empieza a pelear contra el burrito alado, Soma, Yuna y Shun. Pero este último utiliza la técnica más poderosa de Andrómeda, gritar hermano hasta que llegue el pollo frito listo para repartir hostias. Bueno, literalmente no gritó hermano, pero igualmente apareció Ikki listo para sacar el puño a pasear y bailarle sabroso a Egeon. Además, en el pasado, Ikki y Egeon ya se dieron de hostias en una pelea donde Ikki le jodió la espadita y Egeon se marchó diciendo que ya lo pillaría por su barrio. Para sorpresa de nadie, Ikki termina por romper del todo el juguetito de Egeon y aparentemente ambos mueren en la pelea, pero luego resulta que no porque Ikki sobrevivió. También vimos a Shiryu y Ryuho pasando tiempo en familia mientras le parten la cara al Rea S, y parece que Shiryu muere de un lanzazo pero luego resulta que no. Pues nos enteramos de que Shiryu, que tiene más calle que las farolas, se dejó atacar para ver si su hijo despertaba el Omega, así que Rea se comió tremenda troleada. Además vimos un segundo round entre la loca de Paradox y su hermana íntegra, donde esta última vuelve a ganar gracias al poder del amor y al del guión, aunque llega Galia y les quita la tontería rápido, pero las dos hermanas usan su poder combinado para crear una Another Dimension que une de nuevo a todos los caballeros, los cuales estaban más perdidos que Wally después de tomar los 4 caminos que les mostró el rarito de Europa.
Después de esto la tóxica de Paradox muere, así que luego tocó partirse la cara contra Galia, quien al principio le baila bastante sabroso a los protas hasta que Subaru, que sigue siendo más sospechoso que un asterisco detrás de la palabra gratis, saca Cosmos de por ahí y le rompe la espadita. Luego los protas despiertan el Omega y le dan una paliza al más puro estilo Pandilleros del Zodiaco. Después la pelea contra Hyperion del corte mamadísimo fue épica. Ya recordaréis que anteriormente Genbu se fue con San Pedro después de pelear contra un inútil al que Hyperion le prestó su corte mamadísimo. Y antes de valer Bérgamo, Genbu le hizo una grieta a la espadita. Parecía que Hyperion y su corte mamadísimo durarían menos que una estufa de madera, cuando Shiryu el cabezón y Fudo le hicieron tragarse una exclamación de Athena muriendo como unos machos. Pero luego resulta que no, porque más adelante vimos que Kiki, Fudo y Shiryu sobrevivieron por el poder del guión. Y cuando los protas llegan al lugar de la batalla, Hyperion manda a la puta a Subaru junto a los protas y a sus armaduras. Finalmente el burrito alado y su tropa despiertan el Omega definitivo y respawnean sus armaduras, mientras Hyperion no sabe qué carajo está pasando. Y Subaru, que es el rompeguiones de esta temporada, respawnea también y le mete una hostia que lo manda a volar. También fue curioso que Harbinger, demostrando que tiene más cojones que el dentista de Alien, se lanzó a por Palas nada más verla, aunque el loliconero de Titán le quitó la tontería rápido. Pero después de un emotivo discurso que emocionaría al mismísimo Spielberg, el mejor caballero de Tauro de la franquicia se pone serio y rompe la espadita de Titán. Por otro lado, el diseño de la armadura de Palas me gustó bastante, pues parece una versión oscura de la armadura de Athena o algo así. Hablando de Palas y de Athena, la pelea entre ambas fue bastante interesante, y es irónico que para ver por fin a Saori peleando con su armadura, tuvimos que esperar a que lo hiciera en un spin-off no canónico, pues en la saga del dios Emo nos vendieron humo, prometiéndonos una pelea épica entre Athena y Hades que luego resultó que no, sino que le pregunten a Seiya de Globo, que tuvo que hacer la entrega más peligrosa de la historia del reparto online para que Athena usase su armadura durante medio minuto. Me hizo gracia que cuando Athena gana la pelea y parece que va a mandar a Palas con San Pedro, el loliconero de Titán la detuvo para salvar a su lolinovia, pero el burro dorado tampoco deja que alguien toque a su diosa. Así que vimos un recontraépico Titán vs Seiya, donde ambos se dan cuenta de que solo pelean por sus diosas y se muestran respeto como hombres. Incluso Harbinger se emocionó al ver tanta gallardía junta. Al final Titán se come un flechazo de Seiya y Palas se interpone para salvarlo, pero Saori hace las paces con su hermana y todo acaba siendo un mundo radiante de luz, o eso parecía, porque apareció de nuevo el rarito de Europa revelando su verdadera forma y robándole Cosmos a las dos diosas para que Subaru despierte como dios, pues este era en realidad el dios Saturno, aunque al menos rompió la maldición esa de la armadura de Culeus y no murió como sus anteriores portadores. Esto de que Subaru sea un dios también explica que estuviese rotísimo para ser un caballero de acero y que la armadura de Culeus evolucionase cuando tocó su sangre. ¿Y os acordáis del payaso que mató a Genbu con la ayuda del corte mamadísimo de Hyperion? Pues los caballeros de acero originales lo habrían mandado a la puta si no fuese porque sus armaduras de Amazon cortocircuitaron por el sobreesfuerzo. Pero finalmente aparece el bueno de Yabo en una entrada épica para mandar definitivamente a Aegir con San Pedro, y Yoga y Shun serán los encargados de partirle la cara definitivamente al rarito de Europa y al payaso de Miller, que también aparece por ahí. Aunque hay que decir que el ataque de Shun no mató a Europa, pero lo dejó oliendo a tumba, y quien se encarga de rematarlo es Titán, cansado ya de sus mentiras. El dios Saturno, que antes era Subaru, barre literalmente su planeta con Seiya y los protas, pero cuando todo parece perdido, todos los caballeros le dan su cosmos a Koga como si fuese una genkidama, y este se saca una armadura de por ahí para volver a pelear contra Saturno, aunque su nueva armadura le duró menos que el amor de tu ex. Hay que decir también que Saturno se ablandó debido a los recuerdos de cuando fue Subaru y al ver el empeño de los que fueron sus antiguos compañeros de armas. Finalmente me gustó que Harbinger fuese nombrado patriarca, pues aunque se hace el duro, en el fondo lucha por la justicia a su manera. También vimos que hay algo más que devoción entre Seiya y Saori, y que Koga se fue de viaje con Eden para encontrarse a sí mismo, pues hasta el momento solo había peleado por Athena y necesitaba buscarle un propósito o sentido a su vida. Ahora vamos con lo malo. Cuando creíamos que lo del caballero ninja de Haruto ya no podía ser peor,
Resulta que este tiene una banda de rock, y encima dice que prefiere tener una banda de rock que proteger a Atenas. Hacía tiempo que no veía un motivo tan estúpido para negarse a ser caballero. Aparte, las peleas que hay al principio contra los palasianos de poca monta se vuelven muy repetitivas y todos terminan huyendo como unos cobardes. Por otro lado, la primera aparición de Shun fue un poco rara, con el melodrama ese del niño que había perdido a su hermano. Además, Shun sigue siendo tan bueno que es tonto y cree que los malos se volverán bondadosos por arte de magia. Aparte, la armadura de Andrómeda de Omega es horrible. ¿Y recordáis a los Jesse James palasianos a los que Yuna y Soma le dieron de hostias hasta en el pasaporte? Pues vuelven a por más y el que se parece a James hace una cosa rarísima de matar a su hermana para fusionarse con ella, usando una cosa rara que le dio el rarito de Europa. Encima el James de AliExpress dice que mató a su hermana porque la quería o algo así. En fin, una cosa muy perturbadora. Por otro lado, Ryuho volvió a encontrarse con la tóxica de Paradox, quien estaba encerrada en Cabos Union, pero Galia la sacó de ahí y le regaló una Chronotector, por lo que ahora era Paradox del Cetro, pero sigue estando tan pasada de raqueta como cuando era Paradox de Géminis. Y me pareció una niñería que diga que odia a Saori porque al ser una diosa recibe la atención de todos. Otra cosa que me pareció rara es el diseño de las Chronotector de los altos palasianos. No me parecen diseños feos, pero sí bastante sobrecargados. Y eso de que cada una tenía el poder de 3 armaduras de oro me pareció una gran fumada. También se notó mucho cómo el loliconero de Titán iba preparando el terreno desde que Palas era una niña, pues hasta los altos palasianos se dieron cuenta de que algo turbio pasaba ahí. Finalmente, el loliconero de Titán, quien ya vimos que estaba acechando cual francotirador esperando el momento justo, le declara su amor a Palas justo cuando ésta se convierte en adolescente. Igualmente, aunque ésta ya no sea una niña, su relación con Titán se ve bastante funable. Otra cosa que me resultó hasta cómica es que en su pelea contra Hyperion, los protas se levantan tantas veces que terminan matándolo de puro aburrimiento, pues por mucho que éste lo golpease, los protas se levantaban con una sonrisa incluso sin llevar la protección de sus armaduras. Y hablando de armaduras, las de bronce versión Omega no están mal, pero sí creo que están muy sobrecargadas en cuanto a diseño. Aparte, no me terminó de quedar claro por qué la armadura de Sagitario cambió por arte de magia justo antes de que empiece la pelea entre el burro dorado y Titán, aunque al menos ahora sí parecía la armadura de Sagitario y no la de Zapdos. Y ya que mencionamos a Seiya, nunca le perdonaré a Omega que nos mostrase a un Seiya derrotado que se rinde por primera vez. En conclusión, esta segunda temporada de Palas fue para mi gusto mucho mejor que la primera temporada, teniendo grandes aciertos como mostrarnos de nuevo a los caballeros legendarios en acción, darle más protagonismo a los dorados y especialmente a Tauro, y mostrarnos un conflicto que sí que se vio como una guerra de verdad, con ejércitos bastante completos, pero tuvo cosas que no me terminaron de convencer, como un diseño de armaduras que aunque fue mejor que en la anterior temporada, era demasiado sobrecargado en la mayoría de casos, el poder del Omega que es el poder del guión llevado al extremo, y un Seiya rindiéndose que hizo llorar mucho a mi niño interior. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy toca hablar sobre Saint Seiya Lost Canvas, una serie de anime y manga que sigue generando cierta controversia entre los fans, pero en este análisis exploraremos de la manera más objetiva posible lo bueno y lo malo de esta obra, y al final daré mi opinión sincera. Dicho esto, comencemos. Primero empecemos hablando de los aspectos positivos de la obra, así que vamos con la trama, la cual comenzó bastante bien, mostrándonos la guerra santa contra Hades del siglo XVIII. A diferencia de la guerra contra Hades del manga clásico, la de Lost Canvas sí se siente como una auténtica guerra entre dioses. Aparte, el ejército de Atenas está muy completo y tiene a los 12 dorados, que están más fuertes que los calzoncillos de Hulk, aunque de los dorados hablaremos luego. También me gustaría destacar que a diferencia de la trama del Saint Seiya clásico, que solía ser muy lineal, Lost Canvas tiene giros argumentales muy buenos. Por ejemplo, tuve que levantarme a aplaudir cuando Manigoldo estaba peleando contra Verónica y de repente apareció delante de los dioses gemelos. Aunque en mi opinión la trama empezó a desmoronarse a partir del capítulo S donde tenían que hacer volar un barco o algo así. Pero de eso y de la aparición de las 4 piñatas secundarias hablaremos luego en lo malo de Lost Canvas. Y ahora vamos con el estilo de dibujo y animación de Saint Seiya Lost Canvas, el cual se ve más moderno y acorde a los mangas y animes actuales que el de la serie clásica. Con esto no quiero decir que la animación de Lost Canvas sea mejor, simplemente ambos estilos son distintos.
Personalmente me quedo con el de la serie clásica, pero entiendo que otra gente prefiera la animación más moderna que tienen los Canvas. Aparte, en esta serie las peleas son mucho más movidas y te dejaban más tenso que Doraemon en un cacheo. Pero aún así no pierden la esencia de los combates de la serie clásica. También es cierto que en los Canvas hay peleas que se hacen algo aburridas y largas, como el Cardia vs Radamantis, pero la mayoría me parecen buenísimas, aunque destacaría el Manigoldo y Sage vs Thanatos, el Cid vs los dioses menores esos, o el Doko vs Kagaho. Y es que se nota que Teshirogi siempre fue una gran fan de Saint Seiya, pues, entre comillas, corrigió ciertas fallas de la obra original de Kurumada. Por ejemplo, pudimos ver algo más de participación de otros caballeros. También vimos más del funcionamiento del santuario y conocimos a Sasha, una Athena mucho más preparada para desempeñar su papel de diosa. Y ya que hemos mencionado a la Athena de la época, hablemos de ella. Sasha, a diferencia de Saori, se ve mucho más preparada para asumir su papel de diosa. Esto puede deberse a que Sasha sí fue educada y criada en el santuario, por tanto desde pequeña es consciente de su papel en la Tierra, y probablemente a diferencia de Saori, Sasha se haya despertado en su totalidad como diosa, pues parece poseer un poder divino mayor que el de su contraparte del siglo XX, o al menos sabe controlarlo mejor. También se la ve más activa en la guerra y peleando alguna que otra vez. Es cierto que pudimos ver a Saori peleando brevemente al final del arco de los Campos Elíseos, pero su actuación fue más inútil que el codo de un Lego. Sasha muestra un carácter con algo más de liderazgo y decisión a la hora de afrontar su guerra, mientras que Saori montó un pifostio tremendo con lo de la Rayashiki y luego se dejó secuestrar por Hades, aunque hay que reconocer que parecía una mosquita muerta, pero consiguió destruir a Hades de manera definitiva. Otra cosa que me pareció un acierto por parte de Teshirogi es que, aunque Sasha tenga una relación especial con Tenma por ser el Pegaso de la época, también tiene una unión más profunda con el resto de caballeros, especialmente con los dorados. No como Saori, que se notaba que solo le importaba el burro alado. Y ahora vamos con el último de los puntos buenos de los Canvas, los Caballeros de Oro. Entiendo a los fans que opinan que los dorados de este spin-off están diseñados para fanservice, pues en alguna que otra ocasión llegan a opacar a los verdaderos protagonistas. ¿Pero acaso no pasa lo mismo con los dorados de la serie clásica a pesar de su escasa participación? Pues para bien o para mal, estos 12 personajes siempre han sido los favoritos de gran parte del público, por lo que era de esperar que ocurriese lo mismo en los Canvas. Además, ¿quién quiere ver de nuevo al Pegaso haciendo cosas de Pegaso? En la serie clásica nunca pudimos ver a los dorados yendo a tope de power, y solo tuvimos que conformarnos con lo visto en los arcos del Santuario Infierno de la saga de Hades y en el spin-off de Soul of Gold. Los Canvas nos muestran los dorados en todo su esplendor, pues ahí sí se les ve un poder tremendo y protagonizan batallas épicas contra poderosos enemigos dignos de su rango. Otro acierto que creo que tuvo Teshirogi es que le da una participación muy buena a dorados históricamente humillados como Cáncer, Piscis o Tauro. De hecho, casi todos los dorados de los Canvas tienen una participación épica, pero en los Canvas se muestra el pasado y el desarrollo de todos los dorados sin excepción a través de los Gaiden que tienen cada uno, aunque luego llega un tal Regulus de Leo para destruir toda la lógica interna de la serie con power-up sacado de donde nunca le da el sol, pero de eso hablaremos luego. Y si no quieres que te llamen sobrevalorado como a Regulus, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Teshirogi a regalarte un nuevo power-up. Volviendo al análisis de los Canvas, todo no podía ser bueno, así que vamos ahora con lo malo de esta obra. Para empezar, uno de sus peores inconvenientes es que su adaptación al anime quedó inconclusa hasta el día de hoy, por lo que solo se puede conocer la historia completa leyendo el manga, algo que no tiene nada de malo y es muy disfrutable también, pero es cierto que la mayoría de gente no siempre está dispuesta a leer el manga, así que esto de que el anime de los Canvas quedase inconcluso es algo que molesta con razón a muchos fans. Por otro lado está el problema de que la historia de los Canvas no es canónica. La verdadera guerra santa canónica del siglo XVIII contra Hades es la que se muestra en el manga de Saint Seiya Next Dimension. Algo que me llama mucho la atención es que Teshirogi le quiso dar tanto protagonismo a los dorados que casi se olvidó del prota durante buena parte de su obra, pero sobre todo se pasó por el forro a Yato y Yuzuriha, los cuales en toda la obra no recuerdo que hiciesen nada especialmente destacable y llegan a ser hasta un poco aburridos. Básicamente se limitan casi todo el tiempo a salvarle el pellejo a Tenma y a comer suelo, y al menos el personaje de Yato parecía que podría ser bastante interesante, pues como es obvio,
Teshirogi incluyó al unicornio en el grupo protagónico como guiño a la rivalidad que había entre Seiya y Abu, algo que Kurumada ya pensó en su momento, pero terminó sacando a Yabu porque su personalidad era muy similar a la de Seiya. Pero a Teshirogi sí le pareció buena idea poner al Pegaso y al unicornio como protagonistas, cosa que queda graciosa e interesante hasta cierto punto, aunque como dije antes, el papel de Yato y de Yuzuriha se limitará casi exclusivamente a salvar al Pegaso. Y mientras que Seiya salía a proteger a su diosa, pasase lo que pasase, a Tenma da la sensación de que siempre hay que protegerlo, porque es el Pegaso y punto. Si tuviese que resumir en pocas palabras a Saint Seiya Lost Canvas, diría que es como ese meme del caballo, que al principio está muy bien dibujado, pero poco a poco empieza a verse cada vez peor, pues la obra empieza a perder calidad y se va volviendo muy lenta y extraña a partir de la segunda mitad. Como dije al principio del vídeo, creo que Lost Canvas empieza a decaer a partir de ese capítulo donde hacen volar un barco para llegar hasta Hades o algo así, capítulo que solo destaca porque aparecen las 4 piñatas secundarias, las cuales, para sorpresa de nadie, solo sirven para hacer bulto y morir rápido, aunque al menos sus muertes no fueron inútiles. Otra cosa es que, aunque el final se siente apresurado, el manga es larguísimo y hay un montón de capítulos donde no pasa casi nada relevante. Por eso al final de la obra da la sensación de que hay una mala planificación de la historia y todo se vuelve lento e improvisado. Por ejemplo, no entendí que los dioses gemelos fuesen eliminados tan rápido. Es cierto que sus peleas fueron épicas, pero creo que habrían quedado mejor en un punto más avanzado de la trama, igual que el Minos vs Albafica. Entiendo que eso de mostrar a Dorados muriendo en los primeros capítulos generaba mucho impacto y daba la sensación de que esto era una guerra de verdad, pero a nivel de trama creo que hubiese sido más épico reservarlo para un poco después. Cuando casi al final aparece ese tal Youma de Mefistófeles, se siente como un añadido forzado para seguir mostrándonos a enemigos poderosos. También eso de los 9 templos malditos me pareció una copia burda de las 12 casas en versión Hades. Y si Youma me pareció forzado, la entrada de Partita de Búho me pareció aún peor. De repente aparece alguien que es la madre del prota, pero también fue la mejor amiga de Pandora y tuvo un romance con Youma, que es el padre de Tenma. Pero si creías que esto ya parece una telenovela, luego se revela que en realidad Partita es la reencarnación de la mensajera de Atenas, y que decidió reencarnar para ser la madre del Pegaso o algo así. Vamos, que al final todo queda en familia. Leyendo el final de Lost Canvas, da la sensación de que, como ya dije, Teshirogi improvisa bastantes cosas en su historia. Al principio queda bien, pero conforme llega al final, todo se vuelve un lío de ideas no muy bien planteadas. Y ahora toca hablar de Regulus de Leo, más conocido como Regulus de guionazo. Algunos fans dicen que Regulus le ganaría a Ioria, y seguramente también le ganaría al mismísimo Zeus, y a todo el Olimpo, y a Goku fusionado con Cell y Majin Buu. Bueno, ya en serio, Regulus está más roto que las sandalias de un misionero. Entiendo que Los Caballeros del Zodiaco es una obra donde ya ha habido personajes rompeguiones como el propio Seiya, pero si Seiya tenía el guión a su favor, Regulus directamente se escribe el suyo propio, y es que su poder es algo tan absurdo que rompe la propia lógica interna de la serie. Sabemos que para hacer una exclamación de Atenas se necesita unir el cosmos de 3 dorados contra un mismo objetivo. Lo que es infumable y destruye la lógica interna de la propia obra es que un solo dorado sea capaz de ejecutar una exclamación de Atenas sin despeinarse. Y me gustaría saber el número de teléfono del dealer de Teshirogi, porque tuvo que fumarse uno muy grande cuando le pareció buena idea que Regulus hiciese también un ataque que es un remix de todas las técnicas de los dorados. El poder de Regulus puede parecer espectacular, pero no tiene coherencia alguna. Una vez que he dicho los que considero los mayores puntos a favor y en contra de Saint Seiya Lost Canvas, vamos con mi opinión personal. Si eres un fan del Saint Seiya clásico y estás dispuesto a leerte el manga de Lost Canvas, es muy probable que la historia te guste y encuentres muchos guiños y referencias a la serie clásica, lo que hace que los fans de toda la vida entendamos y podamos apreciar mejor la obra de Teshirogi. Pero si no has visto nunca el Saint Seiya clásico, también puedes disfrutar de la historia de Lost Canvas, puesto que no es imprescindible haber visto o leído la obra original para entender esta. Seguramente hay ciertas cosas que no entiendas del todo y acabes más perdido que un daltónico con el cubo de Rubik. Pero si te gusta el rollo mitológico y quieres ver a personajes rotísimos repartiendo hostias como aspas de molino, te recomiendo que le des un vistazo tanto si has visto la serie clásica como si no.
Y buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos lo bueno y lo malo del anime de Saint Seiya Soul of Gold, más conocido en este canal como Alma de Relleno. Para ello opinaré sobre lo que me gustó, lo que no me gustó y mi conclusión final. Dicho esto, comencemos. Lo bueno. Primero empecemos por lo bueno. En un principio todos estábamos expectantes con el anuncio de una nueva serie de los chavales del horóscopo dedicada a los mamadísimos caballeros de oro, ya que como la serie clásica siempre se centró en las trepidantes aventuras de nuestros rompeguiones favoritos, las exigencias del guión impidieron que pudiésemos ver a los dorados brillando en todo su esplendor. Y si bien es cierto que en la saga del dios Emo tuvieron más participación, con un arco del santuario dedicado exclusivamente a ellos, no hicieron gran cosa en el arco del inframundo, a excepción de la automurición grupal en el Muro de los Lamentos. Aunque Kanon sí que se ganó el sueldo en su primera chamba como dorado siendo la niñera del burro alado y su tropa alguna que otra vez, y bailándole sabroso al borracho del cejón en una, dos y hasta tres ocasiones. Otra cosa interesante que planteó el anime de Alma de Relleno fue recauchutar el reino de Asgard, un trucazo perfecto para despertar la nostalgia de los pollavieja como yo, que amamos la saga de Frozen clásica con sus referencias a la mitología nórdica, lo cual en su momento fue un soplo de aire fresco entre tanta referencia a la mitología del Señor Relámpagos. Cambiando de tema, otra cosa que hizo muy bien Soul of Gold fue dejar en buen lugar a Piscis, Cáncer y Tauro, personajes históricamente humillados por exigencias del guión o usados como saco de boxeo para mostrar lo supuestamente recontra megapoderoso que era algún enemigo. Por eso este anime hacía justicia mostrando a un Aldebarán de Tauro que siempre fue superior a un Hércules de Thanksgiving con la percepción de la realidad completamente alterada que se pasó toda la serie provocando a Aldebarán. Pero si los caballeros solo entienden el idioma del palo, los dioses guerreros no son una excepción. Por eso el Hércules ese solo entendió que no era rival para Aldebarán cuando este último le reseteó los chakras de un guantazo que tuvo que dolerle más que la humillación de que el caballero de Tauro lo tomase por el pito del sereno durante toda la serie. También nuestro jardinero favorito quedó como un macho cuando le quitó la tontería rápido al Fafner ese, le sacó toda la info que necesitaba y casi lo manda con San Pedro si no hubiese llegado el Andreas ese. Aparte todos creímos que Afrodita fue el primero en caer cuando fue absorbido por el Yggdrasil ese, pero luego resulta que no, porque como el jardinero del santuario es inmune al veneno de las plantas, no murió cuando el Yggdrasil lo absorbió y usó su poder para que sus compañeros no sean absorbidos por completo, quedando en un estado de muerte falsa. Por lo que absorber al estúpido y sensual Afrodita el primero fue el peor error de Loki. ¿No os parece poéticamente irónico que el dios de las bromas se comiese tremenda troleada? Y ahora vamos con el loquillo de Denmas que en Alma de Relleno le dieron un muy buen desarrollo de personaje. Me parece bellísimo que aquel que decía que los débiles merecen morir, tenía rostros de niños decorando las paredes de su casa pero le chupaba un huevo igualmente, e incluso su armadura lo dejó más solo que un vegano en una barbacoa debido a su crueldad, se convirtiese en alguien que volvió a ser digno de vestir su armadura y darse de hostias contra Fafner, para vengar a una persona débil pero pura e inocente como Helena y salvar el alma de sus hermanos. Y aunque reconozco que eso de llamar a Denmas como el hombre que huele a alcohol tuvo cierta gracia, me pareció forzadísimo que el caballero de Cáncer, que siempre fue visto como un sádico que roza la sociopatía, pase a ser el payaso y alivio cómico de la serie. También estaba el momento más esperado por toda Latinoamérica unida, cuando el marihuanero de Saga le pidió perdón a Ioros Caídas Locas de Sagitario. Esta conversación puede parecernos un poco enigmática porque a los caballeros de Atenas les encanta hacerse los poetas, pero resumidamente, nuestro bipolar favorito le dice a Ioros que no pensaba volver a verlo con vida y a Ioros le responde que se nota que está verdaderamente arrepentido por lo que hizo. Entonces Saga contesta que lo que hizo es imperdonable, pero el bueno de Ioros demuestra que no es nada rencoroso, diciéndole que no importa que los mandase a matar tachándolo injustamente de traidor, que crease una guerra civil para apoderarse de su armadura, o que controlase mentalmente a su hermano pequeño para obligarlo a mandar con San Pedro a alguien en contra de su voluntad, sino que lo importante es que vuelven a pelear juntos. Y hablando de Saga, en Soul of Gold lo pusieron como una especie de Iki entradas espectaculares de Fénix, teniendo una aparición espectacular entre las llamas para salvarle el pellejo al manicuras de Milo. Además, incluso sus enemigos lo reconocieron como el caballero más poronga al servicio del mueble y aquel que una vez se hizo patriarca del santuario a pura hostia.
Cambiando de tema, por fin pudimos ver a Sabrosura reconciliándose con Ayoria por lo de su hermano, con una escena a modo de flashback que explicaba mejor las motivaciones de Capricornio. Además era más realista al mostrarnos a un mini Sabrosura que sí aparentaba tener 10 años, al contrario que el de la serie clásica que aparentaba tener 35 años, un divorcio, 2 niños y una hipoteca. Volviendo con el Caídas Locas, fue épico verlo por fin en acción, y es que hasta el momento solo lo habíamos visto en un flashback de la serie clásica cuando se dio de tortas contra Sabrosura, pero terminó cayéndose por un barranco. Aparte, su actuación metiéndole la flecha a Andreas por el ojo fue fundamental para que Loki no respawnee con todo su poder o algo así. Por último, antes de pasar con lo malo, me gustaría hablar de Andreas / Loki, pues aunque era un falso dios y es más relleno que Naruto, dio una pelea final mucho mejor que las de Bob Esponja o el dios Emo. Además tuvieron que unirse los 12 caballeros de oro con armaduras de oro divinas para poder mandarlo con San Pedro. Y si no quieres terminar como Loki, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrán los 12 caballeros de oro a hacerte el pandillero del zodiaco más masivo de la franquicia. Lo malo. Ahora vamos con lo malo. Para empezar, en este humilde canal llamamos a Soul of Gold como alma de relleno porque es más relleno que rellenuto. Y es que, aunque enlaza con la historia de los Caballeros de Oro tras su automorición colectiva en el Muro de los Lamentos, ya se sabía que no sería canónica desde el momento en el que anunciaron que tendría lugar en el reino de Asgard, pues como ya sabéis, esta saga fue relleno creado por los chavales de Toei en su momento para darle tiempo a que Kurumeme avanzase con la saga de Bob Esponja del manga clásico. Aunque en principio sonaba interesante eso de ver a dioses guerreros y caballeros de oro partiéndose la cara, porque se suponía que ambos tendrían un nivel similar y veríamos combates épicos, pero luego resulta que no, porque los caballeros de oro se fumaron a los dioses guerreros sin muchos problemas en peleas que no llegaban a durar ni un capítulo. Y es curioso que los dorados le bailasen sabroso a los dioses guerreros de AliExpress, a pesar de que estos últimos tenían el poder del Yggdrasil y de los zafiros a su favor. Pues en la saga de Frozen clásica se suponía que los dioses guerreros, o al menos algunos de ellos, estaban tan mamadísimos como un dorado. Es cierto que los dorados tenían la ayuda de las armaduras divinas, pero solo las necesitaron realmente cuando los dioses guerreros usaban el poder de los zafiros de Loki esos. Por ejemplo, Aldebarán fue siempre muy superior a Hércules, Afrodita le quitó la tontería rápido a Fafner y lo habría mandado con San Pedro si no aparece Andreas, y el marihuanero de Saga le dio de tortas hasta en el pasaporte a Sigmund en una paliza que debió de dolerle más que la muerte de su hermano el mamadísimo. Aparte, todos los dioses guerreros tenían armas y aún así estas fueron más inútiles que el codo de un Lego. Igualmente, si ya era triste como dijimos al principio, que los dorados siempre hayan estado nerfeados por las exigencias del guión en la serie clásica y las películas, más triste aún es que también estuviesen nerfeados incluso en su propia obra, con lo de que el árbol Yggdrasil les absorbía el cosmos y lo de que Loki se sacase del sin esquinas unos zafiros que upgradeaban el poder de los dioses guerreros. Otra cosa que la pongo en lo malo pero ya me llega a parecer incluso cómica es que, para sorpresa de nadie, Aioros Caídas Locas de Sagitario, el único caballero cuya armadura tiene alas, hizo honor a su apodo cayéndose por un barranco 2 veces durante esta serie en un constante gag o broma de los guionistas de Toei, pues esta trambólica situación no solo se vio en el anime clásico de los chavales del horóscopo, sino también en la adaptación esa fumadísima que hizo Netflix y en la película de Saint Final Seiya Fantasy o en la de Saint Seiya Evolution. Cambiando de tema, aunque antes dije que Loki es un gran villano en comparación con Hades o Bob Esponja, eso no quita que su papel fuese bastante predecible, pues cualquiera que tenga cierto conocimiento en mitología nórdica o que se haya visto las pelis de Thor de Marvel, podría suponer que el villano final terminaría siendo el Bromas de Asgard. Por otro lado, una cosa que me dolió es que en Alma de Relleno, la nevera de Camus traicione al mueble y sus compañeros por tercera vez para unirse al ejército enemigo. Cosa que se repetía más que el ajo porque también ocurrió en la peli del Apolo de AliExpress y en el arco del santuario de la saga del dios Emo. Aparte, eso de que Camus cambie de bando porque en el pasado mandó con San Pedro sin querer a la hermana de Surt y le juró a este que algún día daría su vida peleando por él, parece una motivación bastante débil. ¿En serio pensaba permitir que en Asgard gobernase un falso dios solo porque le debía una a su amigo de la infancia? ¿No había otro modo de crear una relación previa entre Camus y uno de los dioses guerreros sin hacer que este quede de nuevo como un traidor?
Cambiando de tema, un spin-off de Saint Seiya no sería un spin-off de Saint Seiya si no está plagado de fumadas. Por eso en Alma de Relleno hay momentos fumadísimos, como cuando el Udgar se hace la automurición para quedarse hueco por dentro y guardar la armadura de Odín en su cuerpo, cuando Ayoria surfea en el aire con la espada Balmunga, o cuando se descubre que tiene un colgante que apareció de la nada y que convenientemente para la trama, tenía el cosmos de Atena para que pudiese upgradear su armadura en divina. De hecho, si queréis ver más en detalle las fumadas de Soul of Gold, hace tiempo saqué un vídeo dedicado a ello. Y ya que mencionamos a las armaduras divinas, la mayoría de sus diseños, a excepción de la de Sagitario o Géminis, me parecieron sobrecargadísimos y en muchos casos poco funcionales para la batalla. Y hay una cosa que me quita el sueño, corregidme si me equivoco, pero si no recuerdo mal, lo de que la rubia despertase su armadura divina cuando se estaba dando de tortas contra Balder es una fumada de los chavales de Toei, pues la armadura de Virgo no había sido bañada con las lágrimas de Atena, ni su portador tenía algún objeto con el cosmos de su diosa, como el collar ese de Ayoria que le dio el propio mueble, o la daga dorada que tenía restos de su sangre. Ya para terminar, otra cosa que no me gustó de Soul of Gold, aunque no me parece tan grave, es que si bien todos los dorados tuvieron capítulos dedicados a cada uno, Ayoria de Leo tuvo un protagonismo excesivo. De todos modos, esto no es algo tan novedoso, porque ya vimos a Ayoria como prota en el manga de episodio guionazo. Conclusión. En resumen, parece obvio que Soul of Gold fue un anuncio largo dividido en 13 partes para vendernos los muñequitos de las armaduras de oro divinas, y aunque tuvo aciertos como darle un mejor trato a Piscis, Cáncer y Tauro, intentar desarrollar más las relaciones personales entre los dorados, o mostrarnos un villano muy interesante como fue Loki, hay cosas que considero que no salieron tan bien, como presentarnos a unos nuevos dioses guerreros que se vieron más débiles que los antiguos y con armaduras que no le hacían justicia a las Gorrod clásicas, un Camus de Acuario que quedó como traidor por tercera vez y de un modo muy forzado, o unas armaduras divinas que generaron mucha expectación y al final terminaron teniendo diseños sobrecargadísimos y con alas porque sí. De todos modos, creo que Soul of Gold es una serie entretenida, sobre todo para los fans polla vieja como yo que vimos la serie clásica y entendemos varias referencias sutiles hacia esta que hay a lo largo de Soul of Gold.